toca el hijo pródigo, ¿no? Y el hijo pródigo, yo cuando era chico pensaba que el hijo pródigo era el hijo prodigio, ¿no? Y todo lo contrario, ¿no? El pródigo es una persona que es un disipador serial, que inclusive hay alguna cobertura legal para tratar de que esa persona disipe todos sus bienes y desparrame alegremente sin ninguna medida, ¿no? Realmente es como una adicción o una patología que afecta a la persona y lo lleva a cometer esas cosas. Y de esto se trata el hijo pródigo, ¿no? Esta persona que vivía en la casa de su padre, en la estancia, trayéndolo a nuestros días, con muchas riquezas, con mucha abundancia de todo, con mucha seguridad, pero sin embargo en algún momento de su vida todo esto lo hartó y lo llevó a tomar decisiones. Y yo quiero compartir un poco acerca de esto, acerca de la toma de decisiones, ¿no? Y ver de alguna manera a la luz de la palabra qué fue lo que motivó al hijo pródigo, al hijo menor de este padre amoroso que tenía dos hijos, un hijo menor y un hijo mayor. ¿Qué fue lo que lo motivó para tomar esta decisión, ¿no? Y dice la palabra de Dios en San Lucas, capítulo 15, del versículo 13 al 17. Dice, no muchos días después, juntando todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo había malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Entonces vemos en el transcurso de esta breve lectura cómo el descenso abismal que tuvo este muchacho, este hijo pródigo, de caer desde la posición encumbrada en la cual estaba a llegar a querer comer de lo que comían los chanchos. Creo que uno puede tener necesidad de trabajo y hace lo que le viene a la mano cuando hay necesidad, pero creo que no es un trabajo muy buscado el de cuidador de chanchos, ¿no? Me acuerdo siempre que en un tiempo estábamos sirviendo al Señor en una iglesia en la isla del Delta y el encargado de la quinta esa tenía un criadero de cerdos que estaba más o menos a 100 metros de donde estaba la iglesia. Y el olor que había era muy desagradable, muy penetrante, ¿no? Era muy feo estar allí a 100 metros adentro de la iglesia. Imagínate lo que era estar allí al lado de ellos cuidando los chanchos y deseando comer las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se la daba. Y trayendo esto a nuestra vida espiritual y a la vida que nosotros enfrentamos diariamente, vemos como el enemigo primero trabajó en la mente de este hijo que tenía todo y no le faltaba nada, y hasta el punto de llevarlo a esta situación de miseria, de necesidad, de sufrimiento. Cómo él fue trabajando en la vida de este hombre para que tome una decisión que lo llevó precisamente a ese lugar, ¿no? Como algunos hablan, el otro día hablaban los hermanos en el tema de las adicciones, a tocar fondo, ¿no? Llegó a ese punto tan tremendo de estar en esa posición, en ese lugar, que nosotros hoy lo podemos leer y quizás lo que leímos muchas veces este pasaje lo tenemos como un hecho más, pero si nosotros nos podemos transportar a esa situación que estaba viviendo este hombre, realmente lamentable, ¿no? Lamentable. Pero dice la palabra que este joven estaba allí en medio de tanta abundancia y de tantas cosas. Y yo pienso que lo primero que le pasó a él, se acostumbró a eso. Y en nuestra vida, en el camino del Señor, en nuestra vida en Cristo, esto es muy nefasto que nosotros nos acostumbremos a las cosas, ¿no? Nos acostumbramos a que todo está, de que todo es, de que todo
pasa un día tras de otro, sino que esto nos trae buenas condiciones porque va a lograr de que nosotros podemos aburrirnos. Y el Señor nos dio una vida nueva, y esta vida nueva es cada día una vida nueva. Y nos habla de la necesidad de esta vida nueva, de vivir la vida abundante que Cristo ganó para nosotros, y no acostumbrarnos a mirarla de lejos o simplemente conocerla, sino vivirla. Ayer fue un día muy lindo, de mucha alegría, porque pudimos vivir la vida de Cristo, pudimos predicar el Evangelio en una forma muy sencilla, ¿no? Porque nadie se paró atrás de un púlpito a predicar, sino simplemente llegándonos a las personas con el mensaje central, que Jesús te ama, ¿no? El Jesús de la cruz, que dio su vida en la cruz por amor a nosotros. Entonces, ¿qué hacemos? Salimos del acostumbramiento, porque salimos a predicar el Evangelio, salimos a poner en práctica aquello que el Señor nos mandó. Entonces, salimos del riesgo del acostumbramiento, porque cuando yo estoy acostumbrado a las cosas, me es más fácil juzgar que trabajar. Y el Señor nos mandó a trabajar. Este es el mandato que Él nos dio, ¿no? A llevar adelante esta comisión tan importante que Él nos encargó a nosotros como iglesia. Y Él se aburrió y perdió de vista lo importante. Y pensó que eso que estaba viviendo era una situación normal y habitual que iba a durar siempre en el lugar donde vaya y esté en el lugar que esté, no importa la distancia, sino que esa situación se iba a estar repitiendo. Pero dice la palabra que salió, se armó de su capital, de su dinero y salió, pero la situación comenzó a cambiar. Primero la parte linda, cuando yo estoy malgastando, ¿no? ¿Y a quién no le gusta? A mí me cuesta mucho gastar, ¿no? Pero hay personas que les gusta gastar, ¿eh? No quiero hacer particularidades, ¿no? Pero ir al shopping, comprar cosas, ay, qué lindo esto, qué lindo lo otro, esto está de oferta, pero llega un momento que la billetera ya dice basta. Y esto fue lo que le pasó a este muchacho, ¿no? Llegó un momento que todos aquellos amigos, todos aquellos disfrutes que él podía tener en la vida, aquellos amigos circunstanciales, ¿no? Creo que es muy difícil pensar que el hijo pródigo haya podido construir amistades en tan poco tiempo, ¿no? Pero sin embargo llegó un momento de que esa felicidad, ese divertimiento, ese goce y disfrute de la vida se terminó. Y la vida a veces nos lleva a situaciones que nosotros no pensamos nunca que vamos a pasar por ahí. Yo estoy haciendo un esfuerzo para estar parado, pero yo no pensé que me iba a pasar esto. No era algo que yo estaba esperando, que diga, ay, ¿cuándo me va a doler la pierna? No, era algo que vino, porque la enfermedad es así. Dios sabe y conoce las cosas. Si nosotros creemos que Dios es poderoso para obrar en nuestra vida, en nuestra salud, creemos que Él puede sanar a los enfermos. No corremos esta parte de la Biblia. Predicamos al Cristo que sana. Es el mismo que sanó al paralítico que estamos viendo en el libro de Hechos, a los ciegos, a los sordos, que liberó el endemoniado. Él sigue siendo el mismo. Entonces yo no me puedo aburrir con un Cristo de poder. Simplemente tengo que llegar confiadamente a su presencia y recibir lo que Él tiene para mí. Pero acá lo vemos que el hijo pródigo estaba lejos de todo esto, ya se había olvidado de su padre, porque la estaba pasando tan bien que se olvidaba de su padre. Pero su padre, sin embargo, no se olvidaba de él. Siguió pensando cada día, siguió yendo a la tranquila de la estancia, mirando a ver si ese día iba a ser el día donde ese hijo iba a volver. Pero el hijo seguía en su vida de deleite y de disfrute humano. Pero llegó un momento que se acabó el dinero, pero encima de que se acabó el dinero, vino una gran hambre en aquella provincia. Como dicen algunos, de mal en peor, ¿no? No solamente que se había acabado el dinero, que lo podría haber solucionado haciendo alguna cosita, trabajando algo, sino que vino una gran hambre. Se agravó el problema. Cuando nosotros nos apartamos de Cristo, el problema en nuestra vida se agrava, aunque al momento nos parezca que tenemos más tiempo, que estamos más tranquilos, que ya no tengo tantas obligaciones, que a mí me pasó una vez que, este es un pequeño testimonio, ¿no? Nosotros habíamos estado sirviendo durante mucho tiempo de una manera muy intensa
y volvimos a la iglesia central, en la iglesia donde estábamos desde siempre, en mi caso, y yo fui y me senté así en una butaca muy cómoda y dije, qué lindo acá. Miro la música, escucho, tengo el predicador que me predica, siempre predicadores nuevos, vienen hermanos de otros países a traer el mensaje, y yo disfrutaba. Salía los viernes, nos juntábamos con los músicos y nos íbamos a comer después del ensayo, y todo era muy lindo, pero yo estaba haciendo la del hijo pródigo, y un día el Señor me dice, pero yo no te llamé para que vengas de vacaciones. Así fue cortante el mensaje para mí. El Señor no me había llamado para que yo esté de vacaciones, sino para que ejecute su mandato, para que cumpla con el trabajo que Él me dio. A cada uno nos da un trabajo. El Señor no llama e improvisa, sino te llama porque tiene un propósito en tu vida. Se llama porque te eligió por algo, porque te dio una oportunidad, porque miró tu vida, miró tu corazón. Pero sin embargo, a veces el Señor nos tiene que llevar por caminos donde la sinuosidad del camino nos va apretando hasta que llegamos a un punto donde tenemos que tomar una decisión como el hijo pródigo. El hijo pródigo no pensaba en la casa de su padre con tanta abundancia de pan cuando estaba en la abundancia de pan. Pensaba cuando estaba en la miseria, cuando estaba en la angustia, cuando estaba en la soledad, cuando estaba en el dolor, cuando estaba en la aflicción de estar rodeado de cerdos malolientes y querer comer lo que comían esos cerdos. Pero ¿cuál era la necesidad? ¿Por qué lo hizo? Bueno, uno de los motivos puede haber sido que se acostumbró a aquella buena vida, pensó que iba a durar por siempre. Desconocía los desafíos fuera de la casa. Y a veces nosotros en la iglesia nos sentimos seguros y oramos juntos al Señor y estamos felices en la presencia de Dios y oramos y clamamos y oramos que el Señor salve las almas y oramos los unos por los otros. Pero afuera hay desafíos. ¿Qué pasa cuando vos no tenés a nadie que ore por vos? O cuando tu vida se apartó de la comunión con Dios y vos ya no tenés a quién recurrir hasta que no sea restaurada esa comunión. Porque el Padre no lo condenó y no lo mandó al infierno. No es que este hijo que me es desobediente lo mando al infierno, sino que lo siguió amando. Lo siguió amando. Porque Dios nos ama. Hasta el último día de nuestras vidas el Señor va a estar esperando por cada uno de nosotros. Dice la palabra, con amor eterno te he amado, por eso prolongué mi misericordia sobre tu vida. ¿Por qué? Porque es el amor de Dios, es inexplicable. Cualquiera hubiese dicho, este me arruinó, se llevó la gran parte de mi fortuna, ahora ¿cómo voy a hacer a esta edad de recuperarme y levantarme de nuevo? No, lo siguió amando, y el Señor nos sigue amando. Pero Él se pensó que afuera iba a ser todo igual. Perdió el atractivo por estar en esa situación de confort y de comodidad. Perdió el atractivo, perdió la esencia de lo que era el evangelio de poder, de lo que era orar por los enfermos, de lo que era ir a ayudar a un necesitado, de ir a un hospital, de ir al lugar donde está el dolor a llevar la palabra de Dios. Perdió la esencia de esa porque se acostumbró que estaba cómodo en esa función que él estaba haciendo. En la casa no necesitaba de nada, solamente decía quiero esto y ya tenía lo que él quería, porque había abundancia, no solo de pan, sino de todo lo que él podría haber necesitado. Y a veces la comodidad en nuestra vida nos hace perder el atractivo. Y comenzamos a ver cosas y defectos y no miramos que Dios vino a hacer una obra. Comenzamos a ver lo que habría que hacer, pero no decimos lo voy a hacer. Comenzamos a acomodarnos y estar en nuestro lugar de confort y no mirar a lo que Cristo nos llamó. Y es importante que nosotros sepamos a qué nos llamó el Señor. Porque vuelvo a repetir esto, el Señor no te llamó para ser un número más, no te llamó para ser un miembro número tanto, sino te llamó y te eligió porque tiene un propósito en tu vida. Él ya lo tiene preparado. No dijo ahora que vino fulanito, que viene uno más, a ver qué le busco, qué le consigo, sino que Dios ya tiene un propósito determinado. Y ese es el punto de nuestra vida en Cristo. Conocer cuál es el propósito al que Dios nos llamó.
sintió desprecio por las cosas y comenzó a tener la vida ociosa. Y la vida ociosa no lleva a nada bueno. Hay una palabra que yo la quiero compartir con ustedes en Hebreos capítulo 6, versículo 11. Dice, pero 6:11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Fíjate que acá está hablando de fe y paciencia, y está hablando de que la importancia de estar activos en la obra del Señor. No ser perezosos, dice, no os hagáis perezosos. Y cuando el Señor nos habla de esta manera, quiere decir que nosotros tenemos una tendencia a perezarnos, ¿no? No sé si sería el término, ¿no? A irnos al tiempo de disfrute, de descanso, porque trabajamos mucho, nuestra vida es muy agitada. Pero sin embargo la palabra de Dios dice en Eclesiastés que tenemos tiempo para todo. Y el Señor nos da tiempo para todo. En su amor, en su cuidado, en su misericordia. Acordate que el Señor no te llamó para castigarte, sino te llamó para salvarte. El Señor no te llamó para pegarte en la cabeza, sino te llamó para amarte. De hecho, porque te ama te llamó. Entonces el Señor tiene un propósito con cada uno de nosotros y nos busca y nos anhela. Y seguramente que a este muchacho, también así como su padre lo esperaba, el Señor también lo estaba mirando con ojos de amor. Y a veces decimos, pero ¿cómo pudo haber hecho esto? Pero lo hizo. El hijo pródigo, teniéndolo todo, se quedó sin nada. Entonces vemos que en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 5, dice, nosotros también poniendo toda diligencia en esto mismo, y habla de las cosas que tenemos que añadir en nuestra vida, ¿no? Dice, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros, no solamente que están, sino que abundan, dice, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El ocio nos hace perder de vista el objetivo, nos hace perder de vista nuestra función y también nos hace perder de vista la visión eterna con la cual Dios nos creó a nosotros, que no nos creó para los 80, 90 o 100 años que nosotros podemos vivir aquí en esta tierra, sino nos creó con un propósito de eternidad. Y es allí donde vamos. ¿Qué son los 60, 80, 90 o 100 años comparados con una eternidad? ¿Cómo lo podríamos representar, no? Es un punto en el medio del universo. Es muy poco. Dios nos dio un propósito en ese periodo temporal que nos puso aquí en la tierra, un propósito a cumplir, pero la visión está en la eternidad. Dios nos salvó, Dios nos creó para vida eterna, y es importante que el amor del Señor pueda dar frutos en cada uno de nosotros. Dice, si estas cosas, esta lista de cosas, que realmente no son tan complicadas, pero dice que si estas cosas están en nosotros y abundan, no nos van a dejar de estar ociosos ni sin fruto alguno en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesús. Su situación de comodidad, su situación de ocio, su situación de disfrute, lo llevó al hijo pródigo a tomar una decisión equivocada. Y nosotros somos hijos de Dios y estamos en la casa de papá. Y papá tiene todo aquello que nosotros necesitamos. Tiene su amor, tiene su protección, tenemos su atención cuando vamos a Él y oramos y le llevamos nuestra necesidad, nuestra inquietud. Y cuando hablo de necesidad e inquietud, no hablo simplemente de lo económico, sino de aquellas cosas que muchas veces las tenemos en nuestra vida, en nuestro corazón y no las compartimos con nadie. Y el Señor está allí esperándonos con nuestra carga, con nuestra aflicción. ¿Por qué? Porque como Padre amoroso quiere que vivamos seguros en Cristo, que las decisiones las tomemos en Cristo, que no nos apartemos de Él,
que nuestro amor hacia Él pueda crecer cada día, que como estamos hablando, ¿no? Que nos podamos enamorar de Cristo. Amén. Cuando uno se enamora de Cristo, las demás cosas pasan a ser secundarias. Y no es que el Señor te va a decir, enamorate de mí, deja tu familia, sino todo lo contrario. El Señor te va a decir, ama a tu familia, ama a tu esposa, trabajá, esforzate, porque yo estoy contigo, como dice la palabra, ¿no? No te dejaré ni te desampararé. No te dejaré ni te desampararé. Esta es la promesa, te la puedo dar yo, y vos decís, sí, bueno, pero Jorge, pero si Dios te da esta palabra, es el poderoso, el grande, el que tiene dominio y control sobre todas las cosas. No te dejaré ni te desampararé. Es la seguridad que tenemos de estar en Cristo. Esa seguridad que el hijo pródigo en su estado de comodidad la perdió, porque simplemente dijo, no necesito que nadie me dé seguridad, porque yo estoy seguro con lo que tengo, con mi herencia, con lo que poseo. Pero llegó al punto de la vida donde él se dio cuenta que todo aquello que él había obtenido, que no lo había logrado, porque era de alguien que lo ganó, que lo generó, y se lo había disipado todo, se dio cuenta que no tenía nada. Y ahí en ese lugar anheló, y dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Y muchas veces te encontrás esas personas en los hospitales, te las encontrás en las cárceles, te las encontrás tiradas en la calle, durmiendo o estando allí. Y muchas de esas personas han conocido al Señor y tomaron una decisión mala, una decisión equivocada. Pero nosotros no estamos para juzgarlos a ellos, sino estamos para decirles, hay esperanza en Jesús. Amén. Jesús te ama, como decía el cartel ese tremendo, poderoso que estaba allí en la calle. Y algunos pasaban y festejaban y otros saludaban y el Evangelio era predicado más allá de las reacciones de las personas. Porque Jesús te ama y ese es el mensaje. Ese era el mensaje también para el hijo pródigo que estaba allí. Y el hijo pródigo tuvo que volver en sí, dice la palabra. Quiere decir que él había perdido su conciencia. Ese estado de comodidad y ese estado de desenfreno lo había llevado a perder la conciencia. O sea, él no estuvo sentado meditando y dijo, bueno, ahora voy a hacer esto y voy a hacer el otro. Estaba en un estado de inconsciencia. Y en aquel momento, dice la palabra, volvió en sí, recuperó la conciencia y tomó una decisión. Creo que cada día nosotros tenemos que buscar que el Señor nos renueve. Amén. Para evitar el acostumbramiento. Orar al Señor cada día, para que Él renueve nuestra fuerza, nuestro espíritu, para tener una comunión, un contacto con Él, para que yo pueda creer que Él puede tener su mano poderosa y puede actuar en mi problema que yo no lo puedo resolver, pero que Dios sí lo puede resolver. Para actuar en aquel caso, en aquella enfermedad que yo no la puedo resolver y el médico no la puede resolver, pero Él sí la puede resolver. Pero ¿cómo voy a clamar a Él con fe si no lo conozco? Entonces tengo que buscar en su presencia, tengo que buscar que Él me llene de su gozo, de su fortaleza. No puedo perder de vista lo importante, que es el reino de Dios, el reino de los cielos. Cuando la palabra dice buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia, y lo demás, amén, será añadido. Pero muchas veces, como hizo el hijo pródigo, buscó la añadidura y no buscó el reino. Y estando en el reino, se fue a la otra punta, buscando la añadidura y no permaneciendo en el reino. ¿Cómo hacemos? No aventurarnos a lo que pasa fuera de la casa. No es necesario ir al mundo y sumergirme en las profundidades del mundo para saber que Dios es bueno y que Dios me ama. Y que lo que Él me ofrece es una vida mejor. Lo que Él me ofrece es paz en mi corazón, es seguridad, es saber que puedo confiar en Él y Él no me va a fallar. Es conocer que Él es mi amigo fiel y que aunque el cielo y la tierra pasen, su palabra va a permanecer fiel y sus promesas se van a cumplir. Aquello que el Señor me lo dijo se va a cumplir. Crecer cada día en el Señor para tener nuevas experiencias en Él. Esa palabra tan linda que habla cuando empieza a caminar y se empieza a introducir el hombre de Dios allí en las aguas, ¿no? Primero se moja los pies, los tobillos,
y va entrando en las profundidades de Dios. Poder sentir esa renovación. Yo digo, a veces nosotros capaz que no nos mojamos ni la punta del dedo gordo en las profundidades del Señor. Pero si nosotros nos comprometemos a buscarle cada día, vamos a poder palpar su poder. Porque Él está vivo. Él está vivo. No hay imposible para Él. Él es Dios de imposibles. Dice la palabra que Él es el mismo, Él no ha cambiado. Terminar con nuestra vida de ocio y de confort y decir, tengo que buscar el reino de Dios y su justicia. Tengo que buscar su presencia. Tengo que buscar en este tiempo que Dios nos da de libertad, donde nosotros podemos abrir la puerta, podemos poner la pantalla arriba y podemos predicar el Evangelio. Cuando en otros lugares no pasa esto, no pasa. Aún en lugares que nosotros creemos que hay mucha libertad, no es esa la libertad que hay. Y Dios nos dio una patria donde podemos predicar el Evangelio libremente, donde podemos salir a la calle y anunciar que hay esperanza de salvación en Cristo Jesús. Qué bueno que nosotros como iglesia podamos tomar este compromiso, que esta palabra que el Señor nos habla a través del Hijo Pródigo no es para que repitamos esa experiencia, sino para que aprendamos de esa experiencia, ¿no? A veces nosotros escuchamos testimonios poderosos de cómo el Señor rescató a hermanas y hermanos de los vicios, del pecado, de las adicciones, y decimos qué lindo, pero yo me alegro tanto, pero le doy gracias a Dios y le pido a Dios que yo no tenga que pasar por ahí, sino que pueda creer en ese testimonio y pueda tomar para mi vida la bendición de saber que Dios está obrando en poder y en autoridad. Yo les invito a ponerse de pie. Tal vez la forma que Jesús tenía de enseñar a través de las parábolas es la forma más efectiva que cada uno de nosotros podemos aprender de las cosas que Dios quiere decirnos. Las parábolas, que tal vez para algunos son cosas de otro tiempo, pero viene la enseñanza de Dios en cada una de esas parábolas que el Señor nos habla, ¿no? La parábola del hijo pródigo. Quizás en este tiempo hay muchos hijos pródigos. Seguramente que sí los hay, porque los podemos encontrar prácticamente a diario. Quizás en este tiempo hay muchos hijos escondidos que no lo reconocen a Dios como Padre, aunque han sentido en alguna oportunidad el amor de Dios sobre sus vidas. Quizás hay muchos hijos que no quieren pagar el precio de identificarse como hijos porque temen a lo que la gente pueda decir, a lo que la sociedad pueda decir. Pero la palabra dice que no me avergüenzo del Evangelio porque el poder de Dios. Y el poder de Dios está para actuar, no está para exhibirlo en un cuadro, sino está para actuar. El poder de Dios está para actuar hoy en tu vida, en tu problema, en tu dificultad, en tu dolor. El poder de Dios está para libertar, está para sanar, está para salvar, porque Él sigue siendo el mismo. Él sigue siendo el mismo que levantó a Cristo de los muertos, es el mismo que estamos predicando en esta mañana. Y en 2000 y pico de años el poder no se gastó, sino que sigue estando efectivo. La mano de Dios sigue estando extendida. El Espíritu Santo sigue estando deseoso de entrar a los corazones y hacer una obra de renovación. Que vos puedas respirar el poder de Cristo en tu vida. No importa la edad que tengas, no importa el estado en que estés, sino puedas respirar el poder de Dios en tu vida. La nueva vida en Cristo, el renuevo de Dios para cada uno de nosotros. La fuerza que Dios pone a través de su Espíritu. Ese Espíritu que dice la palabra que Él hizo morar en nosotros y nos anhela celosamente, porque nos busca, Él nos busca a nosotros. Y nosotros, ¿cómo respondemos a ese llamado? Padre, te damos las gracias, Señor, en esta mañana. Gracias, Señor, porque esta parábola, Señor, no necesita ser predicada, sino que simplemente compartirla, Señor. Gracias porque tu Espíritu Santo
va a hablar a cada corazón. Porque vos sabés lo que cada uno estamos necesitando, Señor. Vos sabés lo que cada uno está necesitando en esta mañana, Señor. Pero nosotros creemos, Señor, creemos que sos poderoso para orar, para tocar las vidas, los corazones, para echar fuera el temor, la angustia, la ansiedad, el acostumbramiento. Señor, en el nombre de Jesús declaramos el poder de tu nombre. En el nombre de Jesús creemos que en esta mañana, Señor, sos poderoso para sanar. Señor, mirá aquel corazón, Señor, aquella vida que está en dificultades, Señor. Nuestros hermanos que no están con nosotros y necesitan de tu poderosa mano y sanidad. Señor, si hay alguien aquí en esta mañana, Señor, vos también estás para sanar, Padre. Conocemos de tu poder, conocemos que sos Dios de imposible, Señor. Conocemos que estás para, Señor, abrir las prisiones de oscuridad que el enemigo ha querido levantar y ha levantado sobre las vidas. En el nombre de Jesús declaramos la libertad, Señor, con la que vos nos hiciste libres. Padre, en el nombre de Jesús declaramos tu presencia, tu victoria. En el nombre de Jesús te adoramos en esta mañana, Señor. A través de las canciones, a través de nuestras manos elevadas hacia ti, Señor. A través de nuestros corazones abiertos, Padre. Te bendecimos en esta mañana, Señor. Te bendecimos, Señor. Gracias, papá. Oh, Señor, toca las vidas. Toca los corazones, Señor. Toca los corazones en esta mañana, Dios mío. Santo, poderoso, aleluya. Gracias, Señor.